En abril de 2007, en una pequeña ciudad donde la seguridad infantil era una garantía inquebrantable, un niño de 6 años con trastorno del espectro autista desapareció sin dejar rastro de la guardería municipal más segura del barrio. 18 años después, una carta anónima llegó a manos de su madre con una frase que cambiaría todo: su hijo está vivo. El descubrimiento de un llavero metálico en forma de tren en una caja olvidada revelaría una verdad tan perturbadora que cuestionaría todo lo que creemos saber sobre los protocolos de seguridad y la naturaleza humana. ¿Cómo es posible que un niño con necesidades especiales desaparezca en 10 minutos de un lugar con cámaras de seguridad, doble control de acceso y rejas altas? ¿Cómo pueden fallar simultáneamente todos los sistemas diseñados específicamente para prevenir lo imposible? Y más inquietante aún, ¿qué secretos pueden permanecer ocultos durante casi 2 décadas en cajas mal etiquetadas, esperando ser descubiertos por casualidad? Si valoras casos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo caso. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Más adelante te haremos una pregunta clave que solo quienes prestan atención podrán responder. La familia Herrera representaba la normalidad trabajadora de una ciudad pequeña donde todos se conocían y los niños podían caminar solos por las calles. Camila Herrera trabajaba como administrativa en el hospital municipal, un empleo estable que le permitía mantener horarios compatibles con el cuidado de Mateo. Su esposo Julián era técnico en mantenimiento industrial, meticuloso por naturaleza, obsesionado con las listas y los procedimientos correctos. Ambos habían enfrentado con amor y dedicación extraordinarios el diagnóstico de autismo de Mateo, convirtiéndose en expertos en rutinas, terapias y estrategias para crear un mundo predecible y seguro para su hijo. Mateo no era un niño ordinario, pero tampoco era extraordinario de la manera que los documentales suelen retratar el autismo. Era un pequeño de 6 años con una fascinación específica por los objetos que se alineaban perfectamente: carritos rojos, lápices de colores, bloques de construcción. Su ritual más importante ocurría cada vez que tenía que entrar a un lugar nuevo. Frotaba con el pulgar un llavero metálico en forma de tren, regalo de su abuelo ferroviario, hasta que se sentía lo suficientemente tranquilo para cruzar la puerta. Ese llavero, desgastado por el uso constante, se había convertido en su ancla emocional, su herramienta para navegar un mundo que a menudo le resultaba abrumadoramente caótico. El abuelo de Mateo había sido ferroviario durante 40 años, trabajando en las líneas que conectaban las ciudades del interior. Cuando se jubiló, había tallado personalmente ese pequeño tren de metal, puliendo cada detalle con la paciencia de quien había dedicado su vida a entender la importancia de la precisión mecánica. No era solo un juguete, era una pieza de artesanía que contenía décadas de experiencia profesional y amor de abuelo. En la cabecera del tren había grabado las iniciales MH, con una delicadeza que solo las manos expertas podían lograr. La guardería municipal, Los Girasoles, había sido construida en 2003 con fondos especiales para educación inclusiva, diseñada específicamente para atender niños con necesidades especiales junto con niños de desarrollo típico. Su ubicación no era casualidad. Estaba situada entre un parque público y una comisaría, en lo que los planificadores urbanos consideraban el triángulo más seguro de la ciudad. El edificio había sido diseñado con pasillos amplios, rampas de acceso, cámaras de seguridad en cada área común y un patio interior completamente cerrado por rejas de 3 metros de altura con acceso controlado. El sistema de seguridad de Los Girasoles incluía un doble control de acceso, una puerta principal que requería identificación electrónica y una puerta de servicio para proveedores que solo se abría desde el interior con autorización de la directora. Las cámaras de seguridad estaban programadas para reiniciarse automáticamente cada noche a las 2 de la mañana, un proceso que normalmente tomaba menos de 30 segundos.
El personal había sido especialmente entrenado para trabajar con niños autistas, comprendiendo la importancia de mantener rutinas estables y de nunca alterar súbitamente el ambiente sensorial de estos menores. La mañana del 3 de abril de 2007 comenzó con la rutina perfecta que Camila y Mateo habían perfeccionado durante 2 años. Despertar a las 7, desayuno con cereales servidos en el mismo tazón azul, vestirse con la ropa que Mateo había elegido la noche anterior, y el ritual del llavero antes de salir de casa. Camila había aprendido a anticipar cada necesidad sensorial de su hijo, la temperatura exacta del agua para lavarse las manos, el volumen preciso de la radio en el automóvil, la velocidad correcta para caminar hacia la entrada de la guardería. Esa mañana particular era especial porque era el día que Mateo había estado esperando. La maestra había prometido mostrar a los niños cómo funcionaba el sistema de riego automático del jardín, algo que fascinaba profundamente a Mateo por la precisión mecánica de los aspersores que se movían en patrones perfectamente regulares. Durante el desayuno, Mateo había alineado sus cereales mientras le explicaba a su madre, con la precisión técnica característica de los niños autistas, exactamente cuántas gotas de agua por minuto creía que producía cada aspersor. El tiempo era perfecto. Un martes de cielo inmóvil, sin viento ni cambios de presión atmosférica que pudieran alterar el estado emocional de Mateo. Camila había aprendido a leer las señales meteorológicas porque su hijo era particularmente sensible a las variaciones climáticas. Los días de cielo estable como este eran los mejores para actividades grupales, cuando Mateo podía interactuar con otros niños sin la sobrecarga sensorial que causaban los cambios atmosféricos bruscos. A las 8:30 de la mañana, Camila dejó a Mateo en la puerta principal de Los Girasoles, siguiendo exactamente la misma secuencia de despedida que habían perfeccionado. 3 abrazos, el ritual del llavero y la promesa de que ella estaría esperándolo a las 5:30 de la tarde en el mismo lugar. Mateo cruzó la puerta con confianza, frotando su llavero de tren mientras saludaba a la maestra con el pequeño gesto de cabeza que había aprendido como saludo apropiado. Todo era normal, predecible, seguro. La mañana transcurrió sin incidentes. Mateo participó en las actividades programadas, mantuvo sus rutinas de aseo personal y comió su almuerzo en la secuencia exacta que requería. Primero las zanahorias cortadas en cuadrados perfectos, luego el sándwich cortado diagonalmente, finalmente la manzana cortada en 8 pedazos idénticos. A las 10:30, la maestra anunció que era hora de la actividad especial, observar los aspersores del jardín. Según el registro oficial, a las 10:37, la maestra llevó a los niños al baño en grupos de 3, siguiendo el protocolo estándar para evitar aglomeraciones y supervisar adecuadamente a cada menor. Mateo estaba en el segundo grupo junto con 2 niños más y había completado su rutina de baño sin problemas. A las 10:42, la maestra los dirigió hacia el pasillo, que conectaba con el patio interior donde estaba ubicado el sistema de riego. Era en ese pasillo, un espacio que Mateo había recorrido cientos de veces, donde ocurriría lo imposible. A las 10:44, exactamente según el registro digital de las cámaras de seguridad, el sistema de videovigilancia experimentó un reinicio automático que no estaba programado para esa hora. El reinicio duró precisamente 7 minutos, creando una ventana ciega en la cobertura de seguridad del pasillo principal. Cuando las cámaras volvieron a funcionar a las 10:51, Mateo había desaparecido. No había salido del edificio porque las puertas tenían sensores de movimiento que se activaban cuando cualquier persona las cruzaba. No estaba en el baño, ni en el patio, ni en ninguna de las aulas. Simplemente ya no estaba. El protocolo de seguridad se activó con la torpeza de quienes nunca habían tenido que usarlo realmente. Se cerraron las puertas, se contaron cabezas 1, 2, 3 veces. Un jardinero que trabajaba en el área externa mencionó haber visto a un niño cerca de la puerta de servicio.
Esa puerta que según la bitácora había quedado mal asegurada tras una entrega atrasada de leche a las 10:35. La maestra auxiliar, recién contratada, insistió en que Mateo nunca había mostrado interés en salir del edificio y que además nunca se separaba de su tren de juguete. La directora revisó personalmente cada centímetro del edificio, incluyendo armarios, espacios de almacenamiento y rincones donde un niño asustado podría haberse escondido. Cuando la policía llegó 20 minutos después y revisó el circuito completo de cámaras de seguridad, encontraron la ventana imposible. 15 metros de pasillo sin cobertura durante exactamente los 7 minutos en que Mateo había desaparecido. Era técnicamente imposible que el reinicio hubiera ocurrido a esa hora. Era estadísticamente improbable que coincidiera con la desaparición de un niño. Era administrativamente inexplicable que la puerta de servicio hubiera quedado mal asegurada justo ese día. Las luces de las patrullas comenzaron a parpadear en el estacionamiento de Los Girasoles, mientras los padres de los otros niños llegaban para recoger a sus hijos. El sonido de las sirenes se mezclaba con el ruido de los aspersores automáticos que continuaban funcionando en el jardín, ajenos a la tragedia que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Y en algún lugar de esa escena, entre la confusión de los adultos y el protocolo policial que se desplegaba, faltaba un llavero metálico en forma de tren que un niño nunca habría dejado atrás voluntariamente. Camila Herrera llegó a Los Girasoles a las 5:30 de la tarde, con la puntualidad que había perfeccionado durante 2 años, esperando encontrar a Mateo en la puerta con su mochila azul y su llavero de tren brillando en su mano pequeña. En lugar de eso, encontró una escena que cambiaría su vida para siempre. Patrullas policiales, padres nerviosos agrupados en susurros y la directora de la guardería que se acercó con pasos lentos y una expresión que Camila reconoció inmediatamente como la antesala de una noticia devastadora. «Señora Herrera, necesitamos hablar». Fueron las palabras que marcaron el inicio de una pesadilla que duraría 18 años. En esos primeros momentos, Camila aún esperaba que fuera un malentendido, una confusión administrativa, tal vez Mateo escondido en algún rincón jugando a un juego que solo él entendía. Pero cuando la directora le explicó sobre los 7 minutos de cámaras ciegas y la puerta de servicio mal asegurada, Camila sintió que el mundo se inclinaba de una manera que nunca volvería a enderezarse. Julián llegó 15 minutos después, directamente desde su trabajo de mantenimiento industrial, con las manos aún manchadas de grasa y la expresión de alguien que había manejado a velocidad peligrosa tras recibir la llamada más aterrorizante de su vida. Su primer instinto fue técnico: exigir ver las grabaciones, revisar los protocolos, entender exactamente qué había fallado en un sistema que se suponía infalible. Cuando los oficiales le mostraron la franja ciega de 7 minutos en las cámaras, Julián analizó la información como el técnico que era. Era estadísticamente imposible que una falla aleatoria coincidiera exactamente con la desaparición de su hijo. La investigación inicial se desplegó con la intensidad que merecía un caso de desaparición infantil en una ciudad pequeña donde estos crímenes simplemente no ocurrían. El detective Carlos Mendoza, veterano de 20 años en la fuerza, había manejado robos, accidentes de tráfico y disputas domésticas, pero nunca había enfrentado la desaparición de un niño con necesidades especiales en un lugar supuestamente seguro. Su primera decisión fue tratar el caso como secuestro hasta que se demostrara lo contrario, lo que significaba activar protocolos que transformaron a Los Girasoles en una escena del crimen completa. Los perros rastreadores llegaron al anochecer, animales entrenados específicamente para seguir el rastro de menores desaparecidos. Utilizaron una camisa de Mateo que Camila había traído de casa, y los perros inmediatamente captaron el rastro, siguiendo una ruta que los llevó desde el baño hasta el pasillo, desde el pasillo hasta la puerta de servicio, y desde la puerta de servicio hasta nada. El rastro se perdía completamente en el área de carga, como si Mateo hubiera simplemente evaporado en el concreto. Los perros daban vueltas en círculos, confundidos por un rastro que terminaba abruptamente, sin razón aparente.
La revisión forense del área de carga reveló huellas dactilares mezcladas de múltiples personas, trabajadores de mantenimiento, proveedores, personal de la guardería. Entre las huellas había algunas pequeñas que podrían haber pertenecido a Mateo, pero estaban tan superpuestas con otras marcas que resultaba imposible establecer una secuencia temporal clara. Los técnicos encontraron fibras de tela azul que coincidían con la chaqueta que Mateo llevaba ese día. Pero las fibras estaban distribuidas en un patrón que no sugería lucha ni resistencia, sino más bien el roce casual de alguien que había estado en esa zona. El jardinero que había reportado ver a un niño cerca de la puerta de servicio se convirtió en el primer testigo clave del caso. Mario Gutiérrez, un hombre de 55 años que había trabajado en el mantenimiento de jardines durante toda su vida adulta, describió haber visto a un niño pequeño como fascinado, observando las cajas que los proveedores estaban cargando en un camión. Según su testimonio, el niño no parecía perdido ni asustado, sino completamente absorbido por algo que estaba viendo, de la manera en que los niños se quedan hipnotizados por cosas que los adultos consideran mundanas. La entrega de leche que había causado que la puerta de servicio quedara mal asegurada fue investigada exhaustivamente. La empresa proveedora, Lácteos del Valle, había estado sirviendo a la guardería durante 3 años sin incidentes. El conductor, Miguel Sandoval, y su ayudante, un joven de 19 años llamado Fernando Rivas, fueron interrogados por separado. Ambos recordaban la entrega. Habían llegado con retraso debido a un problema mecánico con el camión, habían descargado rápidamente las cajas de leche y habían salido aproximadamente a las 10:40, justo antes de que comenzara la ventana ciega de las cámaras. Fernando Rivas, el ayudante joven, mostró nerviosismo durante el interrogatorio que los investigadores inicialmente interpretaron como sospechoso. Tenía antecedentes menores, algunas multas de tráfico, un arresto por desorden público cuando era menor de edad. Bajo presión, admitió que durante la descarga había notado que la puerta interior no había cerrado correctamente, pero aseguró que había alertado al personal de la guardería sobre el problema. Su historia era consistente con la del conductor y con los registros de entrega, pero su nerviosismo lo mantuvo en el radar de los investigadores durante semanas. Mientras tanto, la búsqueda se extendió más allá de los girasoles. Se rastrillaron los parques cercanos, se revisaron casa por casa las propiedades en un radio de 2 kilómetros. Se interrogó a todos los residentes conocidos con antecedentes penales. La comunidad se movilizó como nunca antes. Cientos de voluntarios se unieron a las búsquedas organizadas. Pegaron carteles con la foto de Mateo en cada poste y ventana disponible y establecieron un sistema de comunicación que mantuvo a toda la ciudad en estado de alerta permanente durante semanas. La hermana mayor de Mateo, Sofía, de 8 años en ese momento, se convirtió en testigo silencioso de la desintegración gradual de su familia. Veía a su madre pasar noches enteras pegando carteles y organizando búsquedas, mientras su padre se obsesionaba con revisar cada detalle técnico del caso, creando listas interminables de posibles escenarios y fallas de sistema. La casa se llenó de archivos policiales, mapas marcados con círculos rojos y teléfonos que sonaban constantemente con reportes de niños que podrían ser Mateo vistos en ciudades distantes. El caso atrajo la atención de medios nacionales cuando se cumplió la primera semana sin resultados. Los reporteros llegaron con cámaras y preguntas que la familia no estaba preparada para responder. Camila descubrió que hablar públicamente sobre Mateo requería un tipo de fortaleza que nunca había tenido que desarrollar. Explicar las necesidades especiales de su hijo a un público que tenía ideas preconcebidas sobre el autismo, describir los detalles más íntimos de las rutinas familiares a extraños y mantener la esperanza en cámaras cuando por dentro se sentía completamente fragmentada. Los primeros red herrings aparecieron en la segunda semana. Un llamado anónimo reportó haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Mateo en una parada de autobús a 50 kilómetros de distancia. Cuando la policía investigó, resultó ser un niño local cuya familia acababa de mudarse a la zona.
Otro reporte ubicó a Mateo en un centro comercial de la capital, pero las cámaras de seguridad demostraron que se trataba de un caso de identificación errónea. Cada falsa alarma elevaba las esperanzas de la familia antes de destrozarlas nuevamente. El primer gran sospechoso emergió un mes después de la desaparición. Roberto Vázquez, un vecino del barrio con antecedentes de hurto menor, fue señalado por un llamado anónimo que lo acusaba de comportamiento extraño alrededor de los niños. La investigación de Vázquez reveló a un hombre solitario que trabajaba reciclando cartón y latas. Vivía en una casa deteriorada y efectivamente tenía un historial de pequeños delitos contra la propiedad. Durante semanas, se convirtió en el foco principal de la investigación, con vigilancia las 24 horas y análisis forense de su propiedad. La investigación de Vázquez resultó ser una pérdida de tiempo y recursos valiosos. No había evidencia física que lo conectara con Mateo. Sus movimientos del día de la desaparición estaban documentados por múltiples testigos y su perfil psicológico no coincidía con el de un secuestrador de menores. Después de 6 semanas de investigación intensiva, fue descartado como sospechoso, pero el tiempo perdido en su caso significó que otras pistas potenciales se enfriaran irreversiblemente. El segundo red herring llegó en forma de video borroso de una cámara de seguridad de una tienda de conveniencia ubicada a 3 kilómetros de Los Girasoles. La grabación mostraba a un niño con una chaqueta azul similar a la de Mateo, caminando solo por la acera aproximadamente a las 11:30 de la mañana del día de la desaparición. La calidad del video era demasiado pobre para hacer una identificación positiva, pero la esperanza desesperada de la familia los llevó a analizar cada píxel de la grabación durante días. Finalmente, la investigación determinó que el niño del video era un estudiante local que había salido de la escuela temprano por motivos médicos. El tercer red herring fue el más cruel de todos. Un chofer de reparto de una empresa de alimentos congelados contactó a la policía 6 meses después de la desaparición, asegurando recordar haber visto a un niño callado como asustado en su ruta del día en cuestión. Describía al niño como alguien que parecía perdido, que no respondía cuando le hablaba y que mostraba comportamientos que ahora, en retrospectiva, le parecían consistentes con autismo. La descripción era tan específica y detallada que reavivó completamente las esperanzas de la familia. La investigación del testimonio del chófer reveló inconsistencias fatales. Sus registros de entrega no lo ubicaban en la zona el día de la desaparición. Su descripción del clima no coincidía con las condiciones meteorológicas registradas, y los detalles que proporcionaba sobre el comportamiento del niño parecían extraídos de artículos sobre autismo que habían aparecido en los medios después de la desaparición de Mateo. Era un testigo sincero pero equivocado, cuya memoria había sido contaminada por la cobertura mediática del caso. A medida que los meses se convertían en años, la investigación oficial comenzó a perder ímpetu, pero la obsesión familiar se intensificó. Julián se convirtió en un investigador amateur compulsivo, creando bases de datos detalladas de todos los casos similares en el país, desarrollando teorías cada vez más elaboradas sobre fallas de sistema y conspiraciones institucionales. Su oficina en casa se transformó en un cuarto de guerra lleno de mapas, fotografías, cronologías y diagramas que solo él podía interpretar completamente. Camila eligió un camino diferente pero igualmente obsesivo. Se convirtió en activista por los derechos de los niños con necesidades especiales en instituciones educativas. Fundó una organización que presionaba por mejores protocolos de seguridad, acompañantes terapéuticos capacitados y sistemas de alerta temprana para menores neurodivergentes. Su trabajo era una manera de canalizar su dolor en algo constructivo, pero también una forma de mantener vivo el recuerdo de Mateo cuando el mundo comenzaba a olvidar su caso. La casa de los Herrera se llenó de objetos extraños, docenas de copias del llavero de tren de Mateo, que Camila había encargado hacer como una forma de mantener presente la memoria táctil de su hijo. Cada habitación tenía al menos uno, pequeños recordatorios metálicos de un niño que había desaparecido, llevándose consigo el original. Sofía,
que ahora crecía en una casa dominada por la ausencia de su hermano, aprendió a navegar alrededor de estos amuletos de dolor sin nunca tocarlos ni preguntar por qué eran necesarios. 18 años después de la desaparición de Mateo Herrera, la vida había encontrado una forma extraña de continuar alrededor de un vacío que nunca se llenó completamente. Camila, ahora de 52 años, había canalizado su dolor en una carrera como defensora de los derechos de niños con necesidades especiales, viajando por todo el país para capacitar personal educativo y revisar protocolos de seguridad. Julián había encontrado propósito enseñando a directivos institucionales sobre análisis de riesgos y prevención de fallas sistémicas, convirtiendo su obsesión técnica en una especialidad profesional respetada. Sofía había estudiado psicología con especialización en neurodesarrollo, como si entender mejor la mente de Mateo pudiera de alguna manera traerlo de regreso. La antigua guardería Los Girasoles había cerrado 5 años después de la tragedia, víctima de la desconfianza comunitaria y los costos legales de múltiples demandas. El edificio había sido reconvertido en centro comunitario, albergando clases de yoga para adultos mayores, reuniones del Consejo Municipal y almacenes de documentos gubernamentales que nadie sabía muy bien qué hacer con ellos. Era un lugar que la ciudad prefería olvidar, donde los nuevos usuarios evitaban preguntar sobre la historia del edificio y los antiguos residentes evitaban mencionar por qué había cesado su función original. En marzo de 2025, las nuevas normas municipales de transparencia y archivo digital exigían que todas las instituciones públicas inventariaran y digitalizaran documentos almacenados por más de 15 años. Era una regulación burocrática diseñada para modernizar la gestión documental, pero que tendría consecuencias que nadie había previsto. El centro comunitario, que antes era Los Girasoles, contenía depósitos llenos de cajas etiquetadas de manera inconsistente, archivos de mantenimiento mezclados con documentos educativos y equipos dados de baja que habían permanecido olvidados durante casi 2 décadas. Mario Sandoval, un operario municipal de 35 años especializado en auditorías patrimoniales, fue asignado para revisar los depósitos del centro comunitario. Era un trabajo tedioso que requería abrir cada caja, catalogar su contenido y decidir qué documentos debían ser digitalizados, cuáles podían ser descartados y cuáles necesitaban ser transferidos a otros departamentos. Mario había desarrollado una rutina eficiente: abrir, fotografiar la etiqueta, revisar el contenido superficialmente, tomar notas básicas, cerrar, seguir con la siguiente. La caja rotulada Puerta Servicio, Repuestos 2007, estaba ubicada en la esquina más oscura del depósito, detrás de estanterías de archivos educativos y cajas de material didáctico obsoleto. La etiqueta estaba parcialmente despegada y descolorida por la humedad, lo que había hecho que fuera pasada por alto en inventarios previos. Cuando Mario la abrió, encontró exactamente lo que esperaba: tornillos oxidados, bisagras viejas, fichas de metal y piezas de ferretería que probablemente habían sido reemplazadas durante alguna reparación menor hace casi 2 décadas. Pero entre los tornillos y las fichas de metal había algo que no pertenecía a un kit de reparación de puertas: un llavero metálico en forma de tren, pequeño y cuidadosamente tallado, con marcas evidentes de desgaste por uso frecuente. El tren tenía grabadas las iniciales MH en la cabecera de la locomotora, y el vagón delantero mostraba el tipo de pulido que solo produce el roce constante de un pulgar nervioso. Mario no sabía que estaba sosteniendo la pieza de evidencia más importante en uno de los casos de desaparición infantil más famosos de la ciudad. El protocolo municipal requería que todos los objetos personales encontrados durante auditorías patrimoniales fueran reportados al Departamento de Bienes Perdidos, que a su vez tenía la obligación de intentar localizar a sus propietarios originales. Cuando el llavero llegó al escritorio de Patricia Molina, jefa del Departamento de Bienes Perdidos, ella reconoció inmediatamente la relevancia del objeto. Patricia había trabajado en la municipalidad durante 25 años y recordaba vívidamente el caso de Mateo Herrera,
especialmente porque su propio hijo había asistido a los girasoles en ese periodo. Patricia se enfrentó a un dilema ético complejo. Los procedimientos oficiales requerían que informara el hallazgo a través de canales burocráticos, lo que podría tomar semanas o meses antes de que la información llegara a la familia afectada. Pero también sabía que Camila Herrera había pasado 18 años sin respuestas y que un objeto tan específico y personal podría representar la primera pista real en casi 2 décadas. Después de 3 días de deliberación interna, Patricia tomó una decisión que cambiaría todo: escribir una carta anónima. La carta fue redactada con extremo cuidado en una máquina de escribir manual que Patricia había rescatado de la bodega municipal, utilizando papel sin membrete y tinta común que no pudiera ser rastreada. El mensaje era deliberadamente escueto, pero cargado de significado. Hay algo que debió entregarse hace años. Lo dejaron en una caja mal rotulada. Su hijo está vivo. La frase final no era una afirmación basada en evidencia, sino una expresión de esperanza y una intuición basada en años de experiencia administrativa. Si el llavero había aparecido después de tanto tiempo, significaba que había más secretos esperando ser descubiertos. Camila recibió la carta un jueves por la mañana, junto con el correo rutinario que incluía facturas de servicios públicos y publicidad comercial. Al principio pensó que era una broma cruel, el tipo de contacto malintencionado que las familias de víctimas a veces reciben de personas perturbadas que se alimentan del dolor ajeno. Pero algo en el tono de la carta, en su brevedad cuidadosa y en la referencia específica a una caja mal rotulada, le sugirió que podría ser auténtica. La reacción de Julián fue más técnica y escéptica. Analizó el papel, la tinta, el tipo de máquina utilizada, buscando pistas sobre el origen de la carta. Su experiencia en análisis de sistemas lo había entrenado para desconfiar de información que aparecía sin contexto suficiente. Pero cuando Camila le mostró la carta, algo en las palabras «caja mal rotulada» resonó con su comprensión de cómo funcionan realmente las burocracias. Errores de archivo, documentos perdidos en lugares incorrectos, evidencia que desaparece no por conspiración, sino por simple incompetencia administrativa. Sofía, ahora psicóloga de 26 años, especializada en trauma familiar, vio la carta desde una perspectiva diferente. Reconoció inmediatamente el impacto que tendría en sus padres, la reactivación de esperanzas que habían aprendido a controlar, la posibilidad de reabrir heridas emocionales que habían sanado imperfectamente, el riesgo de otra decepción devastadora. Pero también entendía que no explorar esta pista sería igualmente traumático para una familia que había pasado casi 2 décadas sin respuestas. La decisión de contactar a las autoridades fue unánime, pero aterrorizante. Camila llamó al detective Carlos Mendoza, ahora retirado, pero aún viviendo en la misma ciudad, quien inmediatamente reconoció la importancia potencial del contacto anónimo. Mendoza había mantenido copias no oficiales de todos los archivos del caso Mateo Herrera, una práctica común entre investigadores veteranos que nunca pueden completamente dejar ir los casos no resueltos que los han obsesionado durante años. Cuando Patricia Molina recibió la llamada oficial solicitando información sobre objetos encontrados durante auditorías patrimoniales recientes, supo que su carta había cumplido su propósito. Siguiendo ahora los protocolos oficiales, entregó el llavero a las autoridades junto con toda la documentación sobre dónde y cuándo había sido encontrado. La cadena de custodia se había roto por décadas, pero la evidencia física era inequívoca. Este era el llavero que Mateo Herrera había llevado el día de su desaparición. El análisis forense del llavero en 2025 fue radicalmente más sofisticado que las técnicas disponibles en 2007. Las microtrazas de piel y fibras sintéticas adheridas al metal fueron sometidas a análisis de ADN, utilizando tecnologías de amplificación que podían extraer perfiles genéticos de muestras extremadamente degradadas. Los resultados preliminares mostraron una compatibilidad parcial pero altamente sugestiva con el ADN familiar de los Herrera,
No era una coincidencia completa debido a la degradación por tiempo, pero la probabilidad estadística de que perteneciera a otra persona era inferior al 0.001%. Más revelador aún fue el análisis metalúrgico del llavero. Los técnicos forenses pudieron identificar rastros microscópicos de materiales que no existían en el entorno de los girasoles, partículas de óxido ferroso específicas de equipos de refrigeración industrial, fibras sintéticas consistentes con material de embalaje comercial y residuos de lubricantes utilizados en sistemas de transporte de carga pesada. El llavero había estado en contacto con un ambiente industrial antes de terminar en esa caja de repuestos. La auditoría patrimonial se intensificó bajo la supervisión directa de la Fiscalía. Todas las cajas del depósito fueron abiertas y catalogadas exhaustivamente, no solo para inventario, sino como parte de una investigación criminal reactivada. Los registros de mantenimiento de 2007 fueron exhumados de archivos municipales y por primera vez en 18 años, investigadores con recursos modernos pudieron reconstruir completamente la secuencia de eventos del día de la desaparición. El análisis de los registros reveló inconsistencias que habían pasado desapercibidas en la investigación original. A las 10:40 de la mañana del 3 de abril de 2007, exactamente en el momento en que Mateo desaparecía, se había solicitado autorización para abrir la puerta de servicio para retirar un freezer defectuoso que no cabía por la entrada principal. Un proveedor tercerizado, con autorización temporal, había entrado con equipos especializados y un ayudante para realizar el traslado. La cámara de seguridad, que debía reiniciarse automáticamente a las 12:00 de la mañana, había sido reiniciada manualmente a las 10:44 por un técnico que intentaba resolver una imagen congelada en el monitor principal. Esta decisión, tomada sin malicia y siguiendo procedimientos normales de solución de problemas técnicos, había creado la ventana ciega exactamente cuando más se necesitaba la cobertura de video. La superposición de estos dos eventos, la mudanza del freezer y el reinicio manual de cámaras, había dibujado la silueta perfecta de lo imposible. La investigación forense de 2025 también reveló algo que la tecnología de 2007 no había podido detectar: rastros de ADN de Mateo en el área de carga que habían permanecido preservados en grietas microscópicas del concreto durante casi 2 décadas. La preservación era parcial e inconsistente, pero suficiente para confirmar que Mateo había estado efectivamente en esa zona el día de su desaparición. No había evidencia de lucha, violencia o resistencia, simplemente la presencia de un niño que había estado en el lugar exacto donde los perros perdían su rastro. La investigación de 2025 operaba con herramientas y perspectivas que 2007 no había tenido: bases de datos interconectadas, análisis de GPS retroactivo y, sobre todo, una comprensión más sofisticada de cómo los sistemas burocráticos pueden fracturar la información hasta volverla irreconocible. El fiscal Daniel Morales, especialista en casos fríos, aplicó metodología de análisis sistémico para reconstruir no solo lo que había ocurrido, sino por qué la investigación original había fallado tan completamente en conectar las piezas disponibles. El primer breakthrough llegó cuando los investigadores localizaron a la empresa de mudanzas que había retirado el freezer de Los Girasoles en abril de 2007. Transportes Industriales Rojas había conservado sus registros de GPS por obligación fiscal, datos que en su momento nadie había pensado en solicitar porque la mudanza del freezer había sido tratada como un evento administrativo rutinario, no como parte de una investigación criminal. Los datos mostraron que el camión había salido de la guardería a las 10:52, exactamente 8 minutos después del último avistamiento confirmado de Mateo. La ruta del camión llevaba directamente a un depósito logístico ubicado a 18 kilómetros de Los Girasoles, en las afueras industriales de la ciudad. El depósito servía como centro de distribución para múltiples empresas, pero también albergaba las oficinas administrativas de una fundación llamada Nuevos Comienzos.
que trabajaba con familias de acogida temporal y programas de protección infantil en situaciones de emergencia. Era una conexión que nadie había trazado en 2007 porque las dos organizaciones operaban en sistemas completamente separados. Cuando los investigadores revisaron los registros de Nuevos Comienzos para el 3 de abril de 2007, encontraron una entrada que había permanecido invisible durante 18 años. El ingreso de un menor no verbal, aproximadamente 6 años, encontrado deshidratado pero sin lesiones en el perímetro del depósito logístico alrededor de las 2:30 de la tarde. El niño había sido catalogado como posible abandono porque no portaba identificación y no podía o no quería comunicar información sobre su origen. Los protocolos de Nuevos Comienzos habían sido seguidos correctamente. El menor fue llevado inmediatamente a evaluación médica. Se notificó a las autoridades competentes sobre un caso de abandono infantil y se inició el proceso legal para determinar su estatus. Pero el reporte había sido archivado bajo una nomenclatura diferente, procesado por un juzgado distinto y nunca cruzado con las alertas de desaparición que se habían emitido por Mateo Herrera, porque los sistemas simplemente no conversaban entre sí. La trabajadora social que había manejado el caso, Marta Valdés, ahora jubilada, recordaba vívidamente al niño cuando los investigadores la contactaron en 2025. Describía a un menor extremadamente callado, obsesionado con alinear objetos pequeños, que mostraba signos claros de trastorno del espectro autista, pero que parecía más fascinado que traumatizado por su situación. El niño había sido particularmente atraído por las ruedas de los carritos de oficina, pasando horas observándolas girar con una concentración que ella había interpretado como mecanismo de autorregulación. Después de 6 meses de búsqueda infructuosa de familiares, durante los cuales el niño había recibido terapia especializada y había sido ubicado en un hogar de acogida temporal, el sistema judicial había autorizado su adopción por una familia que había esperado años por un menor con necesidades especiales. Los adoptantes, Carlos y Elena Mendizábal, eran profesionales de la salud que tenían experiencia específica con autismo y habían expresado preferencia por adoptar un niño neurodivergente. El proceso de adopción había incluido el cambio legal de nombre del menor, que fue registrado como Lucas Mendizábal, en lugar de su identidad original desconocida. Lucas había crecido en un ambiente amoroso y especializado. Había recibido todas las terapias necesarias para su desarrollo y había tenido acceso a educación adaptada a sus necesidades específicas. A los 24 años, era un joven inteligente y funcional que trabajaba como técnico en mantenimiento industrial y que había desarrollado una especialidad en sistemas de refrigeración comercial. Cuando los investigadores se acercaron a Lucas con la posibilidad de que fuera Mateo Herrera, su reacción inicial fue de incredulidad comprensible. Había crecido conociendo la historia de su adopción, sabía que había sido encontrado sin identificación, pero nunca había sentido curiosidad particular por buscar a una familia biológica que aparentemente lo había abandonado. Su vida con los Mendizábal había sido estable y feliz. La idea de que existiera otra familia que lo había buscado durante décadas era simultáneamente emocionante y aterrorizante. El test genético confirmó lo que la evidencia circunstancial ya sugería. Lucas Mendizábal y Mateo Herrera eran la misma persona con una probabilidad del 99,97%. Pero más revelador aún fue el momento en que se le mostró el llavero original de tren. Lucas no recordaba conscientemente haber tenido ese objeto, pero cuando lo sostuvo, sus dedos inmediatamente encontraron la posición exacta para frotar el vagón delantero con el pulgar, un gesto que realizó de manera completamente automática e inconsciente. La reconstrucción completa de lo que había ocurrido el 3 de abril de 2007 emergió gradualmente de la evidencia física y testimonial. Mateo había seguido su fascinación característica por objetos en movimiento cuando vio a los trabajadores trasladando el freezer en carritos con ruedas. En lugar de perderse o ser víctima de un crimen, había simplemente seguido los objetos que captaron su atención
caminando detrás de la procesión de equipos hasta llegar al camión de mudanzas. Su comportamiento autista, que incluía tendencia a enfocarse intensamente en estímulos específicos, lo había llevado a subir al camión sin ser notado por los trabajadores que estaban concentrados en maniobrar equipos pesados. Durante el viaje de 18 kilómetros, Mateo había permanecido oculto entre las cajas y equipos, posiblemente disfrutando del movimiento rítmico del vehículo que muchos niños autistas encuentran calmante. Cuando llegaron al depósito, había bajado del camión de la misma manera silenciosa en que había subido, explorando el nuevo ambiente, hasta que la deshidratación y el cansancio lo habían llevado a ser encontrado por personal de la fundación horas más tarde. El llavero de tren había permanecido en el área de carga de Los Girasoles, perdido durante el caos de la mudanza del freezer y posteriormente barrido junto con otros detritos menores hacia la caja de repuestos, donde había permanecido olvidado durante 18 años. No había villanos en esta historia, no había negligencia criminal, no había conspiración, solo una cadena de circunstancias ordinarias que, combinadas, habían producido un resultado extraordinario. El reencuentro entre Lucas y la familia Herrera fue orquestado cuidadosamente por profesionales de salud mental especializados en trauma y reunificación familiar. Camila, Julián y Sofía habían pasado 18 años imaginando este momento, pero la realidad superaba cualquier fantasía. Encontrarse con un joven adulto que era simultáneamente su hijo perdido y un extraño completo, que tenía su ADN pero la personalidad formada por otra familia, que había crecido sin ellos pero que mostraba gestos y manías que reconocían inmediatamente. Lucas mostró una madurez emocional extraordinaria al navegar esta situación compleja. Reconoció que tenía dos familias que lo amaban por razones diferentes: los Mendizábal, que habían criado al niño que se había convertido, y los Herrera, que habían llorado al niño que había perdido. Su decisión fue mantener su nombre elegido mientras añadía oficialmente el apellido Herrera, convirtiéndose en Lucas Mateo Mendizábal Herrera, un nombre que honraba tanto su pasado como su presente. 5 años después del reencuentro, la vida de las familias involucradas había encontrado equilibrios imperfectos pero funcionales. Lucas mantenía relaciones cercanas con ambas familias, pasando feriados alternos con los Herrera y los Mendizábal, encontrando formas de honrar ambas historias sin negar ninguna. Su especialización técnica en sistemas de refrigeración había evolucionado hacia consultoría en seguridad industrial, aplicando su comprensión íntima de cómo las cosas pueden salir mal de maneras inesperadas. Camila había canalizado la resolución de su caso personal hacia reformas sistémicas más amplias. Su organización había logrado que se implementaran protocolos nacionales de cadena de custodia infantil que requerían que cualquier menor encontrado sin identificación fuera inmediatamente cruzado con bases de datos de desapariciones a nivel nacional. Ya no era posible que un niño perdido se convirtiera en abandonado sin que todas las alertas relevantes fueran verificadas. Julián había encontrado su vocación enseñando a administradores institucionales sobre análisis de fallas sistémicas y prevención de ventanas ciegas en protocolos de seguridad. Su experiencia personal le daba una credibilidad única para explicar cómo errores bien intencionados pueden combinarse para producir resultados catastróficos. Sus seminarios se habían vuelto obligatorios para directivos de instituciones educativas y de protección infantil en múltiples provincias. Sofía había abierto un centro especializado en orientación para familias neurodivergentes, ayudando a padres a navegar sistemas educativos y de salud que a menudo no estaban diseñados para entender las necesidades específicas de sus hijos. Su experiencia como hermana de un niño autista desaparecido le había dado una perspectiva única sobre la importancia de preparar a las familias para emergencias y enseñar a los niños estrategias de autoprotección adaptadas a sus capacidades específicas. La antigua guardería, ahora centro comunitario, había instalado un pequeño memorial en el área donde antes estaba la puerta de servicio. No era un monumento al dolor, sino un recordatorio activo.
una placa que explicaba la importancia de los protocolos de seguridad y una alarma que sonaba cada vez que la puerta se abría, el sonido tardío que finalmente era correcto. Lucas visitaba ocasionalmente ese lugar, no como peregrinación emocional, sino como verificación técnica de que los sistemas nuevos funcionaban como debían. El llavero original de tren había sido donado al memorial, pero Lucas había encargado hacer una réplica exacta que llevaba siempre en su bolsillo. No como amuleto nostálgico, sino como herramienta práctica. Cuando se sentía abrumado por situaciones sociales complejas, frotaba el vagón delantero con el pulgar, encontrando en ese gesto familiar el ancla que necesitaba para mantener el equilibrio emocional. La historia había generado cambios concretos que trascienden lo personal. Las instituciones educativas ahora tenían obligación legal de instalar sistemas redundantes de videovigilancia con almacenamiento en espejo. Los protocolos de emergencia requerían que cualquier trabajo de mantenimiento o entregas durante horarios de funcionamiento fueran coordinados con personal de seguridad especializado. Las alarmas lumínicas y auditivas en puertas de acceso se habían vuelto estándares obligatorios, especialmente en instituciones que atendían menores con necesidades especiales. Pero tal vez el cambio más importante había sido cultural. La comprensión de que la seguridad no es un lugar, sino una práctica viva, que requiere que alguien mantenga constantemente la vigilancia sobre los detalles pequeños que pueden combinar para crear ventanas de riesgo. Los casos como el de Mateo Herrera habían enseñado que los monstruos más peligrosos no están en la oscuridad exterior, sino en las grietas entre sistemas que no conversan, en los momentos ciegos entre protocolos que no se coordinan, en los segundos de distracción cuando nadie está mirando lo que todos asumen que alguien más está vigilando. La pregunta que este caso deja para reflexión no es cómo prevenir que los sistemas fallen, porque los sistemas siempre fallarán eventualmente, sino cómo diseñar redundancias suficientes para que cuando fallen, las consecuencias no sean irreversibles. En el caso de Mateo Herrera, la falta de comunicación entre sistemas resultó en 18 años de dolor innecesario para dos familias que se amaron a través de la ausencia. En otros casos, las consecuencias pueden ser permanentemente irreparables. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que es posible diseñar sistemas de seguridad completamente a prueba de fallas? ¿O siempre existirá el riesgo de que circunstancias imprevistas se combinen de maneras peligrosas? Déjanos tu respuesta en los comentarios y cuéntanos si en tu ciudad o país has observado protocolos de seguridad que podrían tener ventanas ciegas, similares a las que permitieron la desaparición de Mateo. 207.